Creo que está grabando ya. Listo. Pucha, no se ve. Bueno, más o menos. Bueno, estamos diciendo el modelo de entidad-relación para modelar, digamos, en principio una base de datos. Y veíamos el componente básico, que son las tablas, que se componen de campos, que son sus columnas, o sea, como, bueno, los campos y los registros, que son las filas. Y entonces uno dice, ok, pongamos ejemplos de aquí. Entonces, si son libros, digamos, si tengo una tabla que voy a representar los libros, entonces las columnas serían, qué sé yo, el título, el ISBN, el nombre de páginas y el año, qué sé yo. ¿Columnas cuántas? Las que uno quiera, ¿cierto? Y los registros, entonces esto es el Principito, ISBN total, páginas por ahí 90, año 1930 y 40 y lo que sea. ¿Sí? ¿Cuántos libros? Muchos, ¿cierto? Esta es la idea de un diseño de una base de datos, es que uno diseña pocos campos y muchos registros, ¿cierto? Ese es como uno de los primeros principios de diseño. Si yo estoy diseñando una tabla y me salen más campos que filas, problemas. ¿Ok? Entonces, ok, mis tablas deben ser así, de poquitos campos para muchos registros. ¿Ok? Entonces yo defino, qué sé yo, bueno, las tablas. Dije, pues que era como el elemento fundamental para diseñar. Pero diseñar qué? Diseñar una entidad. Ok, entonces, ok, aquí el truco es tratar de identificar qué es una entidad. Entonces uno dice, ok, un libro es como una entidad, ¿cierto? Es algo que yo le puedo sacar algunos campos y de los cuales hay muchos registros. Entonces, eso es una entidad. Ok. Entonces, por ejemplo, un libro lo puedo modelar como una entidad. Por ejemplo, una ciudad, me dice, pues también, ¿cierto? Entonces yo hago una tabla y digo, nombre de la ciudad, ubicación, qué sé yo, país, latitud, longitud, población, qué sé yo, ta. ¿Y cuántas ciudades hay? Pues, bueno, ok, no sé, en el mundo, tal vez hayan unas 50.000 ciudades, qué sé yo, no, muchas más. Claro, porque en Colombia hay como 1.000 municipios y son 200 países, digamos 200.000 ciudades, 500.000 ciudades. Ok, todavía se cumple, ¿cierto? No se me ocurren 500.000 columnas para las ciudades, a pesar de que uno puede caracterizar una ciudad con muchas cosas, pero hay pensaría uno que hay más ciudades, ¿cierto? Entonces, se cumple el criterio de diseño de que la base de datos crece hacia abajo en las tablas. Ok, listo. Entonces, tengo entidades, las cuales modelo con tablas que tienen campos y registros. Listo, esa es como la terminología inicial. Ahora, uno Ahora, la idea es que uno, digamos, en el mundo del libro, entonces uno dice, ok, el libro es una tabla, ¿cierto? Y aquí tengo la información de los libros, ¿cierto? Y con algunos campos y columnas que ustedes se imaginan. Ahora, uno tiene que empezar dentro de lo que está pensando en... No, Acá si quieres. Pensar en otras entidades que uno está modelando. ¿Qué otro tipo de entidades, digamos, se les ocurre así, pensando que solo tenemos vamos a hacer una base de datos de libros, digamos, algo que es de su interés? ¿Qué otro tipo de entidades pueden haber? Y vamos a ver como candidatos a que sí sean entidades y a otras que no sean entidades. Necesitamos ejemplos positivos y negativos, así que arriesguense a decir, porque necesitamos los negativos también. Digamos editoriales. Editoriales. Ok, es claro que yo puedo tener
el nombre de la editorial, la dirección, la ciudad. Ok, listo. Tengo la editorial. Listo. Otra que sí. Otro tipo de entidad. Piensen en sus objetos de investigación. Autores. Autores. Entonces, autores. Entonces, listo. Está el nombre del autor. Ok, otra tabla. Listo. Ok, digamos, quedémonos con estas dos. Entonces, tenemos tres entidades: libro, editorial y autor. Ok, ahora, la idea del modelo relacional es que uno relaciona las entidades. Entonces, digamos, un libro tiene nombre, bueno, nombre no tiene nombre, perdón, tiene título, ¿cierto? Tiene título, tiene otro dato. Género. Ok, bueno, usemos otro color. Pensemos ahora, hay una relación entre la entidad y sus campos. Hay como de dos tipos. Hay un campo que es como un dato, una información asociada, y hay otros campos que están usados o que se conciben para hacer relaciones con las otras entidades. Entonces, el título es una cadena de caracteres, ¿cierto? Son unas letricas unas detrás de las otras, es un dato, ¿cierto? Uno podría tener como la fecha, qué sé yo, la de publicación o el año. También es un dato, ¿cierto? ¿El qué? El precio. El precio, digamos el precio, es un número, entonces son 40.000 pesos, qué sé yo. Ok, pero venimos ahora a la relación con la editorial. Entonces, ok. ¿Cuánto es que suspira uno cuando el ingeniero suspira cuando mira los datos del gerente que quiere sistematizar? Cuando llega aquí y encuentra la editorial. Y entonces dice, el hombre viene y escribe aquí, planeta. Y, ok. Y este editorial, por aquí hay otro libro que también es de la editorial Planeta, ¿cierto? Entonces, Planeta, punto. Bueno, y por aquí hay otro libro que es también de la editorial Planeta y escribe Planeta en minúsculo. Entonces, ahí comienzan los problemas. Entonces uno dice, ok, la editorial en nuestra identificación original era una entidad. Entonces, las entidades, digamos que no son datos como el título, la fecha y el precio, sino que es un tipo de campo que nos está haciendo una relación, la editorial, con otra tabla, con otra entidad, ¿cierto? Ok. En principio, todas las relaciones, digamos aquí las voy a pintar en rojo, no, pintémoslas en azul. Las tapas con las que sí, porque ya el negro ya no está pintando. Hay una relación y la relación tiene una cardinalidad. Still here. Still in the es que no hay nadie más en la llamada. ¿Qué hago? Ya se queda. Bueno, sí, ya se quedó. Ok. Pero no está quedando nada ahí, pero bueno, sí está quedando las palabras y de pronto ustedes se acuerdan.
pero si se la prestan a un amigo, no, en YouTube va a ser un desastre. 2 vistas en 20 años. La cardinalidad. Bueno, ¿cómo la pone uno aquí como 2 puntos? Y uno dice, un libro tiene una editorial. ¿Cierto? Pero realmente esta cardinalidad no es así. O sea, la idea es mirar la relación entre los libros y las editoriales. O sea, el lado de acá de la relación es que un libro tiene una editorial. Y aquí voy a colocar N, y es porque una editorial puede tener muchos libros. Entonces, cuando uno pinta así, uno dice, ok, quiere decir que un libro solo puede tener una editorial, y una editorial puede estar presente, puede tener muchos libros, en el otro sentido de la relación. O sea, es una relación de uno a muchos, uno a N. Ok, ahora, listo. Yo les pregunto, si tengo una relación uno a muchos entre la entidad libro y editorial, ¿cómo sería la relación entre autores y libros? ¿Es uno muchos? O sea, sí, un autor puede ser autor de muchos libros. Sí, es muchos. Pero un libro puede tener muchos autores. No es igual que la relación con la editorial. Bueno, a no ser que alguien diga, ok, yo he visto un libro que tenía 2 editoriales. Pues Sí. suele pasar, sí, En las universitarias. Ok, entonces ahí es el punto en el que los gerentes de las empresas suspiran en frente del ingeniero de sistemas que dicen, usted no sabía. Entonces, las editoriales son uno a N, es una relación mucho a muchos. O sea, un libro puede tener muchas editoriales y una editorial puede tener muchos libros. Ok, entonces, listo. Ok. Ahora, la relación entre libros y autores, entonces también va a ser de muchos a muchos, ¿cierto? Listo. Ahora, pero, ok, ustedes suspiraron y dijeron, pobrecito este señor, sabe que un libro puede tener 2 editoriales. Ahora yo les boto la pelota. ¿Qué otra entidad relacionada con el libro tiene una relación uno a muchos? Uno mucho. Las librerías. No, a ver, o sea, que si un libro se vende solo en una librería, Ah, no, sí, es NN también. es NN también. Ok. Ciudad. Sí, yo sé, debe haber algún libro con 2 ciudades. Sí, Las coediciones. Las coediciones. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es común? No es común, o sea, no es tan común que un libro tenga varias editoriales, no es tan común que un libro tenga más de una ciudad, pero hay casos. Ok, entonces digamos uno dice ciudad. Idioma, como. Ah, Ok. sí, sí. Idioma. Entonces, ok. Las que son dobles, ¿no? Bilingües. Poesía carta es. Sorry. Correcto. Poesía carta es todo ejemplo. Pero, a ver, hay un precio. Ah, sí, pues. Y ese lo vamos a ver. Si yo digo que voy a simplificarme, voy a decir que un libro tiene una ciudad. Y hay ciudades que tienen muchos libros. Entonces digo que la cardinalidad es uno a muchos. Y idioma, yo podría, ok, aquí hay varias decisiones. Puedo hacer que la cardinalidad sea NN, muchos a muchos. Ok, listo, dejémoslo así, muchos a muchos. Bueno, sin embargo, cuando uno empieza a modelar todo esto así, realmente casi llega a la conclusión que todo es NN. O sea, que cualquier cosa puede ser así. Sin embargo, pues uno, para efectos, cada vez que uno tiene una relación, o sea,
la manera más sencilla de manejar unos datos para la entidad libro son sus datos, los que están aquí en negro, sus títulos, lo que yo coloco en la columna. Pues porque el gerente viene y la pone aquí en la columna, porque es fácil. La pone ahí porque es fácil. Pero luego termina arrepintiéndose, ¿cierto? Dice, necesito algo más porque esa cosa no está funcionando, ¿cierto? Entonces, él decide que, por ejemplo, en lugar de ponerlo aquí, me voy a complicar la vida y lo voy a relacionar con otra entidad en una cardinalidad 1 a muchos. Con eso ahorita vamos a ver los ejemplos prácticos, que con esto uno se complica un poquito. Cuando decide esto, NN se complicó más. Entonces, ok, una cosa es la belleza del diseño y qué tanto puede uno modelar el mundo real y qué tanto me quiero complicar, ¿cierto? Ok, si resulta que la decisión de las editoriales es en mi base de datos, ¿sabe qué? Es que yo tengo solo en los libros que voy a colocar en esa base de datos, en esa aplicación, solo hay 3 editoriales. Entonces, o bueno, supongamos que hay 20 editoriales y que los casos y que rara vez voy a tener un libro con 2 editoriales, va a ser muy raro. Entonces digo, ok, de la editorial yo qué datos tengo, tengo el nombre, la ciudad, la dirección, la página URL, 5 columnas y 20 editoriales, medio vale la pena, ¿cierto? Pero si resulta que en mi aplicación particular, la editorial, solo voy a tener 3 editoriales, pues si solo voy a tener 3 editoriales, complicarme con una relación de 1 a muchos, pues simplemente pongo aquí planeta o pongo 1 cuando sea planeta, pongo 2 cuando sea la otra y pongo 3 cuando sea la otra. Y resolví el problema de los nombres, digamos. Pero tendría que yo tener el conocimiento de que 1 representa, o pongo P de planeta, E de editores no sé qué y S de... SM, gracias. Listo. Ok, entonces, esto de modelar y tomar las decisiones de que la editorial la convierto en una entidad, tiene su costo, pero es lo que le va a ayudar si realmente yo voy a manejar muchas editoriales, pues vale la pena abrir una tabla más. Una tabla más para ir relacionarla con la otra tabla. Ok. Entonces, ahí uno tiene que pensar un poquito, pues, de balancear las cosas. Ahora, el idioma. Entonces, estamos en la misma situación. O sea, si en mi base de datos es de libros de aprendizaje de segunda lengua, de pronto sí voy a tener esos libros bilingües o hasta en 3 lenguas. Yo vi el Principito en español, en inglés y en francés en una sola impresión, entonces era chévere. Libros que son en paralelo, bueno, ok. Ok, pero cada conversión de estas, digamos que tiene un costo, ¿no? Tener otra tabla. Por ejemplo, yo me pregunto en idioma, ¿qué campus vamos a tener del idioma? Entonces digo, pues el nombre del idioma, ¿cierto? ¿Qué otro campo? No sé si países en los que se hable de pronto no pueda funcionar para saber. Ok, entonces tú estás diciendo país como una nueva entidad y una relación entre idioma y país de 1 a n. Ok, bueno, casi yo iba a llegar aquí a que, si no me arruinas el ejemplo, nadie va a pensar en otro número de hablantes. ¿Qué importa? Sí, Sí, bueno, sí importa. ¿Saber cuánto se va a decir? Sí. Ok, Estamos en cómo comenté negociando. pero en nuestra aplicación particular. Sería como el libro está escrito en un idioma y hay una traducción en otro idioma. No entiendo cómo la... Ok, digamos, que estamos modelando. Sí,
si estamos modelando diferentes libros, o sea, El libro está escrito en un idioma y la traducido en otro, el idioma original y la traducción Ok. no la ok, tener muchas traducciones. por ejemplo, ¿cómo yo lo visualizaría aquí? Yo diría que el idioma, esto es el idioma del texto, y en otra entidad podría poner el idioma, De las Original. traducciones. Ah. ¿cierto? Ok. Esa es una opción. No, sí, esa es una opción. Y digamos que el idioma original, para no complicar más la pita, es cardinalidad 1N. Esto obviamente dependería de las preguntas de investigación, ¿no? O sea, si dentro de mi proyecto de investigación la traducción o los idiomas del que viene o a los que ha ido es importante, pues entonces yo tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Digamos que todas estas relaciones o el número de relaciones dependería, el número de entidades, perdón, dependería de mis preguntas de investigación. Sí. O si uno no, porque también definir las preguntas de investigación es todo un rollo, es más fácil preguntarse cuántos registros van a haber ahí y cuántos campos van a haber. Cumplo la regla de que tenga muchos más registros que campos. Aunque ahí, Sergio, digamos que en el caso de nosotros en estudios editoriales no van a aparecer tantos registros. ¿Sí? En el caso de nosotros, que eso estaba pensándolo, de hecho a veces tenemos muchos campos y pocos registros, porque lo que necesitamos en muchas ocasiones es hacer una descripción muy detallada de pocos registros. Ok, Entonces también puede pasar, digamos que bueno, si eso pasa, entonces, cuando eso pasa significa que yo no necesito esa tabla, o que no necesito esta tabla. O sea, las entidades no, o sea, como las otras entidades no serían tan necesarias, solo habría una principal y ya. Si resulta que la principal también es así, que solamente tiene más campos que registros, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Renunciábamos. O sea, usted no necesita un sistema de información. Con la libreta como lo está llevando bien. También es que hay veces en que uno tiene que tomar la decisión. ¿Cuándo necesito herramientas tecnológicas y cuándo no las necesito? Entonces, si uno empieza su hoja de cálculo a guardar su información y tengo muchas columnas y los registros no aumentan, frescos. En algún momento puedo olvidarse de la hoja de cálculo porque ya realmente en una hoja, para cada uno de sus registros, anote todos los datos que necesite. Y si ya son muchos datos, entonces resulta que un registro va a tener unos campos y que otro registro va a tener otros campos y que ahí sí, este modelo será para la porra. Porque ¿cuál es la condición? Que todos los registros compartan los mismos campos. No necesariamente que uno tenga todos los datos, ¿cierto? Uno puede no tener una fecha de edición de un libro y no significa que ya un modelo no sirve, sino pues, ok, tengo un dato faltante. Ok, pero si yo estoy analizando, qué sé yo, unos libros que son completamente heterogéneos y que la información que saco de uno, lo único que tienen en común es que todos tienen título y este otro tiene unas características tan diferentes a los otros que no tienen los mismos campos. Entonces, bueno, eso también hay que verlo. O sea, que cuando uno plantea una cosa de estas, que los valores faltantes no sean muchos. Porque si en la tabla son solo valores faltantes, porque conceptualmente son faltantes, o sea, no aplican, entonces también el modelo se arruina. Es como para registros en los que, ok, yo sí tengo los títulos, yo sí tengo las fechas, yo sí tengo los precios y eso es información relevante para mí, ¿no? Ok, entonces, ok. Bueno, ahora una cosa importante. En las bases de datos hay una cosa que se llaman las claves únicas, que digamos que es
uno de los principales problemas para manejar los datos. Uno dice, ok, en el libro la clave única podría ser el ISBN. O sea, ¿cuál es ese dato que identifica a cada uno de los registros y que los distingue de todos los demás? Uno podría decir el ISBN. Digamos, es un buen... Uno podría usar el título, ¿cierto? Pero por ahí hay dos libros con el mismo título, ¿cierto? Eso pasa. Y sin embargo, digamos que la recomendación a nivel de cuando ustedes vayan a diseñar una base de datos para su negocio o de pronto para su proyecto es manejar las claves únicas como identificadores numéricos propios de uno. ¿Por qué no usar el ICBN? En algún momento, el identificador del registro es como la cédula, como la existencia del registro. Y si en algún momento, qué sé yo, preciso la página donde estaba el ICBN, está faltante, y yo estaba registrando unos libros y no tengo el dato, pues no lo puedo ingresar. O el número es ambiguo, donde estaba el 8 no se sabe si es un 8 o es un 6. Entonces, digamos que una de las prácticas de diseño es establecer uno sus propios identificadores y preferiblemente que sean numéricos. O sea, yo en mi tabla digo, este es el libro número 1, este es el libro número 2, este es el libro número 3, número 4, número 5, número 6. Y tratar de garantizar aquí unicidad, o sea, que no hayan repetidos. ¿Qué es preferible si ustedes están haciendo esto usualmente en los sistemas automáticos, cuando uno crea un registro en una base de datos, le genera un identificador nuevo que no sea repetido y consecutivo. Este identificador no importa que no sea consecutivo, lo importante es que cuando uno lo está haciendo manual es que no sea repetido. Entonces, en cuanto iba yo, estaba creando aquí, de pronto tiene la hoja organizada, digámoslo así, ahorita lo vamos a ver haciéndolo en Excel, pero hay veces que uno no lo tiene organizado. ¿Cuántos libros llevaba? 200. ¿Sabe qué? Tengo que asignar el siguiente identificador y no sé cuál es. ¿Sabe qué? Póngale 500. No importa que hayan huecos en la numeración. Lo importante es que no hayan repetidos. ¿Ok? Ok. Eso es casi un consejo. Eso. Sí, sí. O sea, esas claves únicas tienen que ser ítems que tengan todas las casillas. O sea, por ejemplo, si yo cojo el título, tengo que tener los datos, en todos los datos tengo que tener el título, ¿cierto? O sea, en todo y después eso le pongo un número. Mejor dicho, cuando vas a ingresar a alguien a una entidad, hacer una instancia de una entidad, digamos, ¿sí? La entidad libro, ¿cierto? Es el nombre de la tabla. Voy a una nueva instancia de su nuevo registro. O sea, quiere decir que existe una instancia más del libro, o sea, va otro libro. Entonces, la idea es que yo, lo primero que podría hacer sería asignar el identificador. Como cuando nace el bebé, le vamos a dar su número de registro de nacimiento. Todavía no sabemos qué va a hacer esa persona, pero le asignamos el número y después... Así no tenga el dato. Así no tengas el dato. Ok, ya. Ok, eso es porque lo estamos haciendo manual. Bueno, sí, porque ustedes están construyendo esas bases de datos, ¿cierto? Ok, bueno, la idea es que uno tenga un identificador. Bueno, esto de pronto con el ejemplo ya lo vamos a ver un poquito más claro. Tenemos que toda tabla debe tener una clave única que sea un identificador. Yo también lo pondría primeras, como la primera columna, que sea numérica y que no haya números repetidos. O sea, fechas pueden haber repetidas, precios hay repetidos, títulos pueden haber repetidos, hasta ISBNs pueden haber repetidos porque es que no entendía el número, parecía que no era, que sí era. Ok. Entonces, uno le adiciona un identificador a las editoriales. Tengo la editorial 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Tengo las ciudades, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y las ciudades que tienen, identificador y nombre de la ciudad, ¿no? Entonces aquí está Bogotá, Cali, Medellín, ok.
autores, entonces aquí tiene el nombre, entonces Pepito Pérez, no, bueno, Sutanito, no sé decir autores, idiomas, entonces español, inglés, y entonces este era el autor número 1 en mi base de datos, el 2, el 3, el 4, el 5, el idioma 1, el idioma 2. Ya, listo, todos tienen identificado. Ok, listo. Entonces, listo. Yo ya identifiqué mis entidades, las cuales tienen un ciertos campos, pero van a haber muchos registros, o sea que todas estas tablas son largas, más largas que anchas. Ok, y a todas les pongo un identificador donde cada registro identifica a una sola cosa de la entidad. Es su cédula de ciudadanía. La cédula del autor es el 1, la cédula del inglés es el 2, la cédula de Cali es el 2, etc. Listo. Ok, y uno toma sus decisiones de qué cosa vale la pena que sea una entidad. ¿Qué cosa me voy a dar el apoyo que sea una tabla más? Ok, listo. Entonces, vamos para el ejemplo. A ver si con el ejemplo aterrizamos. Entonces, aquí estaba del Leva Independiente, que fue eh, pero quisiera otro. Ay, fue 3000. Es hasta que me estoy quedando calmo. Ok, sí, soy. Perfecto el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos copiemos en la pantalla y peguémoslo aquí para poder hacer rayas encima. Ok, listo. Entonces, aquí vamos a hacer ingeniería reversa. Existe una base de datos, que es la de Leva Independiente, o sea, un catálogo, y queremos ver con qué base de datos la podríamos modelar, o es un ejercicio de ingeniería inversa, porque tal vez detrás hay una base de datos y nos preguntamos cómo será. Bueno, para hacer el ejercicio. Entonces, ok. Entonces, empecemos a identificar datos y posibles relaciones. Digo, entidades, datos. Listo. ¿Y para qué borrar ya? Bueno, sí, de pronto todo lo va a poder marcar ahí. Bueno. Bueno, está muy chiquito, ¿cierto? ¿Si alcanzan a ver allá? No. Entonces, miremos en esta. Entonces, si usamos esta. ¿En esta más o menos? Ok. Más o menos, pero es que el cable ya está. Toca, ¿y si se acercan? Bueno. O si doy control más. Pero se salieron los datos, pero bueno, podemos dar. Uy, no. Nos digamos ahí. Listo. Ok. Bueno, ahí va como en el ejemplo, ¿cierto? Tenemos. Como hay una entidad que estamos viendo ahí que es como el libro, ¿cierto? Pero estamos viendo muchos datos relacionados y realmente hay entidades que están escondidas. Tenemos los autores. Ay, se me puede dañar la pantalla, pero está chévere. No. Tenemos la editorial, el precio, dónde conseguirlo, aquí como el género, el año, los idiomas, bueno, aquí pusieron uno, pero ya nos dieron la pista de que tal vez hay una cardinalidad de uno a muchos, porque dice idiomas. Público, también nos dieron una pista, ¿cierto? Pusieron el público, no los públicos. Entonces, quiere decir que tal vez es solo un público, parece. Para eso habría que mirar más registros, ¿no?
tenemos como la reseña, lo que está escrito ahí, los temas, entonces hay como varios temas, ¿cierto? Infantil, juvenil, sociales, no sé qué, situaciones crónicas, la ciudad, no ciudades, sí, ok, ¿y hay algo más? Pregunta, una preguntita. Ahí en temas aparece infantil y juvenil, pero en público también. Como Ok. keywords. Ahí entonces. Esos son problemas en el diseño de la base de datos. O sea, bueno, listo, problema número uno, de teclado, tienes buen ojo. O sea, ¿necesitaban público o lo podían poner con los temas y asociaban al público? A mí me parece que son como keywords del libro. O sea, Ajá. no es como el específico. No temas, sino keywords. De pronto, también como un problema de los usuarios de las bases de datos, dijeron, mire, usted pone aquí los temas y aquí pone el público. Pero si se le da que encontró que un tema que usted quiere poner realmente es el público, o sea, que cuando vaya a poner el público, póngalo en público, no lo ponga en temas, ¿cierto? O sea, es gente la que... Sí, la aunque que- también puede ser, o sea, que el público, el público sea adulto, pero que el tema sea, no sé, jóvenes, ¿sí? Entonces debe decir juvenil. O sea, uno no excluye lo otro, quiero decir, entonces sí tienen que aparecer los dos. Me imagino que ahí lo que pasa es que en público hay unas hay menos categorías, ¿sí? Una de esas es infantil, juvenil, la otra es adultos, ¿y cuál sería la otra? ¿Cuál otra categoría de público hay? Adultos, infantil, juvenil. ¿Hay otra? Pues ya vamos. ¿Cómo? He visto jóvenes Ahora- adultos. Para el ISB hay una cantidad larga de públicos, porque hay profesional, hay especializados, ok. general. Ya, Bueno, ya. una buena característica de las entidades es que todas sean uniformes, o sea, que si en los libros yo solo ponga libros, ¿cierto? Si en algún momento voy a meter una cosa, digo, ay, ¿sabe qué? Y usualmente ese es el mal uso de las bases de datos, tengo una revista, tiene título, y en el ISBN, pues ponga el ISSN, editorial, ay, sí tiene editorial, ponga, y autores, pues son un resto, porque esa revista tenía un montón de autores. Entonces, bueno, sigamos usando mal la editorial y ahora, digo, la base de datos y la tabla de autores, que era autores de libros, ahora la podemos ver en autores de artículos. Y, ok, comienza a hacer un zaperoco terrible. Pero hay veces que los usuarios se les hace un diseño a base de datos y pues luego, y bueno, el usuario a veces es uno mismo, dice, tengo un registro que es anómalo y uno, ¿yo qué hago? ¿Cambio el diseño o lo meto ahí como pueda? Pues si el usuario es uno mismo, pues métalo como pueda. Aquí yo hubiera regañado a ¿cómo es? Sáqueme ese tema de ahí y eso está en público. Yo lo hubiera regañado, de pronto sin saber que hay alguna razón de que eso realmente sí sea un tema. Ok, pero bueno, entonces, bueno, eh, el precio, pues uno diría, el precio es un dato, ¿cierto? El precio es un dato. ¿Dónde conseguirlo? Bueno, creo que nos toca buscar otros ejemplos. A ver si no me sale otro diseñado para mí. De pronto mirar. Ok, aquí solo hay un autor. Si hubiéramos visto este primero, bueno, y no fuéramos tan expertos, como ustedes, pues diría uno, pues a un libro hay que ponerle un autor, ¿cierto? Y autor podía ser un dato, pero ustedes saben que no lo es, pues porque ya habíamos visto que tenían varios autores, ¿cierto? O sea que esa ya es una pista. Ok, bueno, también hay un truco eh, en las bases de datos y a veces hasta los mismos ingenieros se toman esas libertades. Y es que si teníamos la base de datos libro, digo la tabla libro, y dentro de nuestros campos era como el idioma, en un mundo donde los libros son de un solo idioma,
pues entonces uno lo vuelve un dato, ¿cierto? Y escríbame aquí español, ¿cierto? Para simplificarse la vida. Y además, si la mayoría de los 90% de los libros que son en español, si es en el dominio en el que voy a estar, pues listo, la cosa aguanta. Y si hay un 1% de libros que tienen un segundo idioma, pues pongo idioma 2. Y listo. Significaría que tendría muchos valores faltantes en muchos registros y por allá en idioma 2 dice francés. Y muchos valores faltantes y aquí casi todos eran español. Ok. Una manera, digamos, de evitarse un UN con idiomas es hacer esto. Pero ¿cuál es el precio que uno está poniendo? Que cuando venga el tercer idioma, pues entonces uno viene el libro con 3 idiomas. Entonces, ahora una columna nueva y pongo idioma 3. Y ahora sí, todos faltantes y por allá solo uno con el otro, ¿no? Entonces, esto, pues, luego cuando se quieran consultar los datos, pues no va a ser tan bueno, ¿no? Y cuando se quiera hacer la página web y no sé qué, van a suspirar los otros, ¿no? Ok. Bueno. Pero, ¿cómo podría resolver eso con comas, simplemente? Bueno, las comas. O sea, O puede ser, o lo que yo hago, que ahora seguramente me va a regañar Sergio, Estoy listo. La columna de observaciones. ¿Sí? Entonces, como no van a ser la mayoría de los libros, entonces en observaciones uno puede poner como este libro tiene 2 idiomas más, o este libro tiene un idioma más. O sea que cuando yo me vaya a las observaciones, pues solamente analice las observaciones y me concentre en esas anomalías para los otros datos. Y dejo acá solamente idioma y ya. Claro, pues si Sí, busco francés, no lo encontraría. ¿Cómo? Si busco como control B francés, no lo encontraría. Claro, te aparecen en las observaciones, porque también el control busca palabras. Sí, entonces igual se pone la palabra. Sí. Ok, pero a la hora de diseñar un catálogo así en línea, pues el campo recocha. Observaciones, no. No, eso es lo máximo. Ahí uno puede poner clasificar. O en el diario del campo. En la librería. Bueno, En la librería. también digamos, lo que de pronto trato de transmitir es, sí, hay que tratar de tener pocos campos recochos, ¿cierto? Pocos campos o sea, un campo, si dice idioma, debe tener los idiomas. Sí, es que hay un datico más que yo quiero apuntar ahí, que un teléfono. No, en Mete los observaciones. Ya sé, en el idioma 2 que está vacío en casi todos, entonces pues metamos un teléfono ahí, digamos. Ok, ahí sí. Pero bueno, ok, se supone que pues es como buena, tratando de transmitir como buenas prácticas. Como te digo, nunca había dado una clase de esta cosa, pero sí, esto de poner lo que mencionaron también por ahí, idioma, uno también podría decir, o sea, español como inglés dentro de los datos, ¿cierto? Ok, pero digamos, si uno en algún momento uno quiere consultar los datos como para lo que tú estás diciendo, que es que quiero buscarlo, pero hay veces que no solamente quiero buscarlo, que todos los que digan inglés y que me lo encuentre aquí que está después de la coma, sino que de pronto quiero hacer un reporte o una tabla con todos los libros que son en inglés y pues ese libro que estaba en los 2 idiomas no está ni en español ni en inglés, sino que está en español como inglés. Realmente para la computadora es otra cosa, es otro idioma. Porque el dato que le estamos dando es las palabras que estamos poniendo. El idioma es español, el idioma es inglés y el español como inglés, digamos que no tiene la semántica para saber que ahora esas mismas secuencias de létricas son 2 idiomas y que no es un idioma que es más largo. No sé si me hago entender ahí. Sí, ahí lo que me ha pasado a mí es que lo que te digo, o sea, nosotros no usamos tantos registros
es que uno hace como el piloto, como la base piloto. Y entonces, haciendo la base piloto, se va dando cuenta de cuáles son los filtros que necesita. Por ejemplo, me apareció un libro que es bilingüe, entonces creo otro filtro, otra categoría, español, rayita, inglés. Sí, por ejemplo, hay varios libros que son español e inglés, entonces yo ya me voy dando cuenta en la base, haciendo la base piloto, que me van a aparecer muchos libros español e inglés. Entonces la creo como un filtro más. Entonces ya sé que me van a salir cuando ya haga la búsqueda, que era lo que te estabas preguntando, entonces ya sé que una categoría va a ser libros en español, raya inglés. Pero esa fue una categoría que yo creé. ¿Por qué la necesito? Porque me di cuenta que dentro de los registros hay varios libros en español e inglés. ¿Sí? Entonces, como que la idea también es esa, o sea, no creer que a la primera me va a salir ya el diseño exacto de la base de datos, sino que yo la voy haciendo, sí, voy hasta, no sé, pónganse un límite, miren los registros que tienen más o menos y vayan y pónganse, no sé, el 20%, ¿sí? O el 10%. Y cuando tengan el 10%, entonces ahí ya van fijándose si las categorías que habían establecido si les sirven o si necesitan otras y otras categorías para llenar esos registros. Bueno, sobre los identificadores. Bueno, yo les dije que a todas las tablas pongámosle un identificador. Y para los libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora, el tema del idioma. O sea, para los datos, lo que no sean relaciones con otras entidades, ahí va el dato, ¿cierto? Ya me hice reglas aquí con toda esta vaina. Título, pongan todos los títulos. Año, pongan todos los años. Ok. Pero cuando viene algo que va contra otra entidad, como ciudad, entonces, ¿qué hago? En lugar de colocar la ciudad, Bogotá, se supone que yo decidí que iba a tener otra tabla con ciudades y que iba a tener el identificador de la ciudad y el nombre y el nombre de la ciudad. Sergio, o sea, lo que tú nos estás recomendando es, en lugar de tener muchos campos, es tener varias, o sea, crear varias tablas. Así, Ok. o sea, cada vez que uno, o sea, ¿de qué estamos hablando? Que cada tabla va a ser una pestaña en Excel. Ajá. ¿Cierto? Una hoja, lo que entiendo una es que hoja, vuelve exacto. más fácilmente codificable Ajá. para analizarlo al final. Okay. Exacto. ¿Cómo qué? ¿Cómo mezclar Son las tablas? cómo mezclar las tablas. Eso es el cuento. O sea, poder hacer mezclas. Pero, perdón. Sí. Pero no, en ese sentido, para las entidades que son más cortas o que no requerirían de tantos registros, no vale la pena hacer listas desplegables en lugar de duplicar tablas. Listas desplegables, como una cosa que uno da clic ahí en Excel Y para ahí ya me que... aparecen todos los registros que yo necesito. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, no sé cuál es la implementación de listas desplegables que tú estás proponiendo, pero seguramente va a ser útil. Sí, eso. Vamos a tener aquí la cosita y las reglas. Pero es que Ok, escoger dentro de un conjunto de opciones. Esa es la idea. Es una base de datos que tú estás adquiriendo en un proceso de investigación, entonces no necesariamente sabes de todos los datos que vas a poder desplegar, sino que se va conformando. Ok, también esa es una idea que va ahí. Entonces, la idea es que cuando vamos necesitamos asociar los libros con las ciudades, asumiendo que es una relación 1N, y no me complico más. Entonces, en lugar de escribir ciudad y empezar a escribir Bogotá, y aquí Bogotá DC, Bogotá, bla, 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 50.000 maneras de decir Bogotá, ¿cuál es el consejo? Ni siquiera pongo ciudad, sino que pongo ID ciudad. Y si esta era la 1, la 2, la 3, la 4, aquí vengo y pongo la 1. Ok, que la idea es tratar de implementarlo luego
O sea, si yo me la sé, eso es la ciudad la 1, la 2, la 3, la 4, pues vengo y escribo el número. Esto es de la ciudad 1, este registro es de la ciudad 7, este es de la ciudad 8, la ciudad 10. Obviamente en Excel yo puedo adicionar una columna más que me diga que apenas pongo el 1, me diga es Bogotá. O que, bueno, yo lo he hecho en las hojas de cálculo de Google, pero en Excel no sé cómo hacerlo, pero debe haber alguna manera. Uno le dice, estos campos, sáquelos de este otro tabulador, y uno llega y los coge. Y que al momento de escogerlo, la idea no es que le copie a uno la información de Bogotá, sino que le ponga aquí, le traiga el número de Bogotá, o el número de la ciudad 7, o el número de la ciudad 8. Okay. Es decir, pensando en los proyectos de ustedes, entonces, de acuerdo con las categorías de análisis de su objeto de investigación, entonces ustedes determinan cuántas hojas de Excel, si van a hacer bases de datos, cuántas hojas de Excel necesitan crear de acuerdo con los datos de la descripción de su objeto de investigación. Sí, habrá algunos y algunas que solo necesiten una tabla o una hoja de Excel, y habrá algunas que necesiten varios. Por ejemplo, estoy pensando en Dana, ¿sí? Entonces Dana necesita reconstruir los catálogos de las editoriales, ¿sí? Entonces es una para libros, pero necesita los datos de las editoras que trabajan en las editoriales, entonces cada dato de esa editora es otra tabla, ¿sí? Que va para editoras. ¿Y qué más necesitas? Pues hasta el momento llevo una tabla que son editoriales. Estaba pensando en las otras tablas en cada editorial hacer una tabla de catálogos, pero no había pensado todavía en la de las editoras. Las editoras, entonces mira que van 3, ¿sí? Porque necesitas en general saber cómo funciona la editorial, ¿sí? El equipo de trabajo, la antigüedad, bueno, otra tabla en donde nos puedas tener la información de los libros de cada editorial, y otra tabla en donde puedas tener toda la información para comparar quiénes son, cómo son las editoras que trabajan en cada una de esas editoriales. Entonces, en el caso de Dana, sí necesita varias tablas o varias hojas de Excel, sí, pero solamente cada una de ustedes sabe cuántas hojas necesita, si es que van a hacer tablas, porque lo que Sergio también nos acaba de decir es, habrá algunos que no tengan que usar Excel, ¿sí? Y con sus datos en Word, en tablas en Word, o en sus cuadernos de trabajo de campo, está bien. Entonces, todo depende de sus objetos de investigación. ¿Qué tan detallado necesitan la descripción de esos objetos de investigación para hacer el análisis de ellos? Bueno, entonces el ejemplo de ciudad, ¿cierto? Y de ciudad, cuando tengo una relación de 1 a muchos, ¿cuál es mi costo? Mi costo es una tabla más. Tengo la tabla principal y la otra tabla. Pero ¿cuál es el beneficio? Pues les voy a mostrar aquí en Leo Independiente dijeron la ciudad. Otra tabla. Uy, otra tabla. Ah, qué pereza. Campo, ciudad. Entonces, no identificador de ciudad, sino ciudad. Escriba ahí la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, ¿cuántas maneras hay de escribir Bogotá si el campo es de escribir? O sea, la anécdota, en el 2007 abrieron un formato en la Nacional para inscripción a los aspirantes y el formato fue nuevo y cuando dijeron la ciudad, ¡ay, qué pereza! Campo de ciudad, como dato y no como tabla. 450 y no sé cuántas veces maneras de escribir Bogotá. Bogotá, Santa Fe, Bogotá, STF, Bogotá. O sea, fue la locura. Y terminaron allá, pues llegaron a mi profesor Fabio González, que ayúdenos, sálvenos la vida. O sea, ahora tenemos 300.000 inscritos y no sabemos de dónde son. No sabemos de dónde son. Algunos, parece que la mayoría son de Bogotá, de BTA, de no sé qué, y no había manera. En Leo Independiente tomaron la misma decisión, la misma pereza. Que ahorita lo vamos a ver en los datos. En Leo Independiente nunca va a haber una entrada por ciudad. O sea, que usted pueda abrir aquí y diga los libros de Medellín, clic. No, porque
tomaron esta decisión mal y tienen Medellín con tilde y Medellín sin tilde, Medellín con mayúscula, con minúscula, con no sé qué, y entonces si escogen Medellín o si ponen la lista de ciudades, va a salir Medellín 5 veces, Bogotá 30 veces, la locura. Entonces, ok, uno se da el costo de tener una tabla más por, digamos, tener la información, digamos, organizada y que sea consultable y luego ordenable y que se puedan sacar, digamos, se puedan hacer consultas filtradas, ¿cierto? Si estás buscando luego los libros de Bogotá en tu base de datos y tienes el campo Bogotá, te toca poner Bogotá con tilde, sin tilde, y los quieres ordenar y verlos todos juntos, nunca vas a poder. Bueno, de pronto ordenarlos con B mayúscula, al menos que empiecen por B. Otros van a empezar, por ejemplo, con espacio. Y empieza por espacio y uno lo ordena y entonces espacio es la primera letra que antes de la A. Cosas de ese tipo. Entonces, listo. El costo de una relación uno muchos, tener una sola tabla. El beneficio, poder luego tener los datos de verdad organizados y poder consultarlos de verdad. ¿Ok? ¿Cierto? El idioma. Ay, ¿por qué no le pongo coma francés? Que cuando el control V ahí francés vuelve y me sale. Pero está francés con tilde y está francés sin tilde y está francés con F mayúscula y de pronto francés con S. O sea, con un error terrible o con un espacio al principio, con dos espacios al principio, con un punto, ¿sí? Cuando quieras conseguir los libros en francés, no lo vas a poder hacer si yo estaba aceptando comas en el campo idioma o estaba poniéndolo en el campo recocha, ¿sí? Ok, listo. Campo Pero, recocha. Sí, voy a pasar digo, observaciones. mío. Mi aporte al Excel. Ok, bueno. Yo tenía, como nunca había hecho esto de, ay, vamos a marcar cada cosa y vamos a decir, esto es un dato, el título del libro es un dato, listo, sí, el precio es un dato, pero luego iba a encontrar un libro que tiene dos precios, entonces que el precio digital y el precio el otro, entonces ¿dónde conseguirlo? Aquí en esto no me salió, pero no salían muchas librerías, entonces ok, entonces la librería es una relación 1 a n, porque un libro son muchas librerías y se esperaría que en la base de datos no diga librería 1, librería 2, librería 3, y que cuando venga un libro que se consigan 4 librerías, pues entonces en librería 3 poner coma la otra librería en el mismo dato, horrible, ¿cierto? Para hacer, digamos, una buena consulta, pues tendría que estar definida la otra entidad y garantizar, bueno, otra idea es que uno nunca debe tener registros repetidos. Los registros tienen una sola cédula y yo nunca voy a cometer el error de colocar aquí 1 es Bogotá y 8 es Bogotá otra vez, porque entonces ahí sí es la sopa total. En los sistemas automáticos ellos se protegen de esas cosas. Si está hecho esto de esta manera. Pues aquí uno está construyendo la base de datos, pues uno cómo se protege, pues ordenando esta lista, viendo que no haya, cuando uno la ordena uno puede verificar repetidos y pues, sacarlos. Ok, bueno, pero creo que ya entendieron la idea. Yo creo que pasemos a los pescados, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, y de pronto ¿por qué les doy los pescados y no les enseño a pescar? Bueno, la pregunta es, ¿cómo saqué los 4.075 libros que estaban en este catálogo? Y me dice, manos arriba, le saqué el catálogo. Sí, pues sí, le saqué el catálogo. Nos lo mandas, por favor. Es el regalo, sí, o sea, digamos, es un ejemplo en Excel implementado de una base de datos a partir de esos datos que saqué de ahí. Pero bueno, un datico ahí, o sea, ¿por qué lo saqué? Porque era, entre comillas, papitas sacarlo. ¿Por qué era papitas sacarlo? Porque miren, ustedes ven aquí en la URL o no alcanzan a ver, bueno, no sé. Ok, dice leoindependiente.com/fichas/OE3001 me he traído tu alma. Ok, hay un número aquí y luego está el título del autor, el título del libro, todo en minúsculas separado por guiones.
Pero miren lo que, y dije, este 3001, y dije, ay, es- si yo pudiera, ¿cómo enumero todos los libros de Leo Independiente? Mm, pues me di cuenta de esto. O sea, pero esto sí es algo de este sitio. Muchos son así, pero muchos no son así. Los que son así es papitas sacarles la información de alguna manera. Él dice OE 3001, entonces yo me pregunté, ¿será que, y si pongo OE 3002, otro libro? Y venga, y 3500, también. Oiga, y hacia abajo, venga, pongamos el 500. No, el 0500. Pues como estaba 3500, era con 4 dígitos. Entonces, 0500, uy, sí. Ah, o sea que, y el 050, el 0050, entonces, 0050. Sí, entonces, ¿y desde qué número empezarían? ¿Desde el 1? Entonces miremos el 1. Ay, perdón. Ay, bueno, ay, no. Perdón. El 1. Entonces sería 0001. Ah, no me digan, ¿y tienen el 0? No, no creo. ¿Cuentan desde 0? ¿El 0000? No, listo, contaron desde 1. Entonces este fue el primer libro que metieron. Entonces debe ser el que está mejor metido. Debe tener la información Doña Aurora Boreal. 3 autores. Uy, claro, miren todos los sitios donde se consigue, el precio, el idioma, español, infantil, juvenil, los temas. Ay, desde el primer registro empezaron embarrándolo. Bueno, y está dice impreso, el tamaño, la encornación. Ok, listo. 1, 2, 3, y entonces íbamos en 3500, ¿cierto? Entonces será 4000. No hay. No, porque le dejaste el... Ah, sí, le dejé esto de acá. Pues es una suerte que no se requiera poner lo otro. 4000 hay. Y habrán 5000. Y entonces, no hay. Entonces, ¿cómo? Bueno, ya, entonces, bueno, hay, los ingenieros de sistemas tenemos un algoritmo que se llama la búsqueda binaria. O sea, ¿cómo sabe uno hasta qué número iba? Eh, mm, pues uno puede, ¿qué hace? Empezar desde 5000 para atrás, 4099, 4992, devolviéndome uno por uno. No, es con la búsqueda binaria. Entonces uno tenía aquí 5000 y yo sé que el último que vi bueno fue 3500. La pregunta es ¿hasta dónde hay? Entonces, el algoritmo es, uno viene aquí, dice, marque la mitad y pregunte aquí, ¿hay libro? Si no hay libro, si sí hay libro, entonces ahora coja esta parte y pártela a la mitad. Pregunte, ¿hay libro? Si sí hay libro, entonces ahora parte esta otra mitad. ¿Hay libro? No, no hay libro. Ah, entonces parto aquí, no aquí. Y así, y me voy volviendo aquí y realmente esto uno encuentra súper rápido. O sea, no importa que sea desde 1 hasta 1 millón, con 1 millón, con 8 pasos de división, encuentra uno el que sea. Bueno, esos son trucos de algoritmo. Pero, ok, listo, eran 4070. Bueno, y la otra opción es. eh, ok, bueno, no digo la otra opción. Ok, no puedo coger la flecha. Ah, pero aquí sí. Listo. Ok. Les iba a mostrar esto otro. ¿De dónde uno saca la información? Ahí está, y uno dice, pero ¿cómo hago para sacar el título? Se llama manifiesto poético político. ¿Y qué hago? Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y hágalo 4000 veces. No, muere uno. Entonces, el truco que no les voy a enseñar es este. Va uno por View Page Source y uno le ve las tripas a la página, ¿cierto?
En algunos funciona, en otros no funciona. En el caso de Linda Tocarruncho no funcionó. De la Cámara Colombiana del Libro no eran 4.000 pesos, eran como 200.000 pesos. Y esto no servía. Bueno, estas son las tripas de la página, que es el lenguaje HTML. Ok, ustedes de pronto de eso alguna idea. Y uno puede buscar. ¿Cómo? Ok. Así de hoy. Manifiesto político, aquí está. Entonces, manifiesto político de investigación de política, aquí está el título. Pues estos marcajes son los que le da a uno como los trucos. Digamos, si ven esta etiqueta que aquí está antes, nos dicen dónde empieza el título. Y si esta etiqueta no estaba repetida en otras partes, es única en el documento, pues es la marca de donde está el libro, donde está el título. Entonces, pues uno da control C y aquí en el buscar dice, la pega. Y si uno está de suerte, esto está uno de una vez. O sea que en todas partes donde diga H1 class MB-3 después de eso va a estar el título. Aquí está el título. Y al final, ¿y dónde termina el título? ¿Dónde? Con aquí. Entonces, bueno, ya se imaginarán que uno sí puede hacer un programita que haga lo siguiente. Coja este pedazo de URL hasta aquí y le diga, primero descargue el documento 0001, luego el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6, hasta que llegue al 4000 y pico, o hasta donde ya no encuentre documento, hasta donde le salga forbidden también. Y a cada uno de esos documentos, mírele las tripas. Realmente la computadora lo que puede sacar son las tripas, porque el explorador es para las personas. Lo que uno descarga digamos, con un programa como Python, con un lenguaje de programación, son las tripas. Y comience a buscar, mire, en todas partes donde empiece H1 class, no sé qué, y coja todas las letricas que hayan hasta que aparezca esta otra etiqueta. Y encontró el título. Listo. Ahora haga lo mismo con los autores, con la reseña, con todo eso. El programita, pues también se los pienso compartir, está aquí. Y bueno, ¿y cómo empecé yo? O sea, lo primero que hice era lo que yo quería hacer aquí en la clase. Era, ¿qué datos encontré yo ahí al mirar la página? Pues estos. Entonces, ay, no quería eso, quería era volverlo más grande. Control más. No sirve el control más. Bueno, ¿alcanzan a leer o está muy chiquitito? Sí, está chiquito. El control más. Bueno, no sé, siempre uno usa esta cosa y le da control más. ¿Dónde está sí. Aquí, más. Ay, gracias. Y no sirve. No, sí sirve. Ay, no, ahora se va a volver gigante. Ay. No, y ahora lo puse más chiquito. A ver, digamos 150. Y quedémonos quietos. Más. Listo, quieto. Ok. Listo. Entonces yo clasifiqué, bueno, lo que yo veía ya en qué eran datos. Entonces, el título es un dato, el año es un dato, el ISBN es un dato, ¿cierto? Y identifiqué relaciones. Bueno, y mire, yo ya tan viejo y todo, calvo y todo, y me equivoqué aquí. Cuando en mi programa identifiqué las relaciones 1 a 1, son las 1 a n. Y las 1n son las nn. Pero ahora no quiero dañar el programa. Pero bueno, o sea, estas eran las de uno a muchos. O sea, un libro tiene varios públicos. Un libro tiene varias ciudades. Un libro tiene... No, ¿cómo la vaina? No. Un libro tiene un público. Un libro tiene una ciudad, una encuadernación, una editorial, un tipo. Y en el otro sentido, un público tiene muchos libros, una ciudad tiene muchos libros, una encuadernación muchos libros, una editorial muchos libros y un tipo muchos libros.
Y estas eran las NNs. O sea, un libro tiene muchos temas y un tema tiene muchos libros. Y idiomas entró en esta categoría, pues claro, porque me han dado la pista que era la S. O sea, un libro tiene que tener varios idiomas, y yo pues claro, y un idioma tiene que tener varios libros, ¿cierto? Es obvio. Autores es la obvia que es NN, y tiendas también es NN, ¿cierto? Un libro puede estar en muchas tiendas y una tienda tiene muchos libros. Entonces, listo, identifiqué las tres así, ya yo de resabiado dije de una, qué son datos, qué son relación 1N y qué son NN y resabiado y todo, y le puse mal el nombre a las variables aquí. Pero ustedes ya me entendieron, ¿cierto? Es el ejemplo prototípico de NN es autores y de 1N es ciudad, suponiendo que es de una sola ciudad. Si hubiera dicho ciudades, hubiera sospechado. Listo. Bueno, y aquí está el programa que hace el truco. Este es el que no les enseño, y, pero el programa no es más. Bueno, no, pues está cortico. Ok, bueno, ¿qué sacó esa cosa? No, es que hay varios aquí arriba. No, mejor dicho. No, el programa fue, sí, me di garra. Bueno, aquí estuve con este comando, es que descargaba con este wget, coge el dedo independiente de todas las fichas, aquí descargaba una, por ejemplo. ¿Esos comandos los hiciste tú? Sí, esto es lo que yo enseño en el curso de Python, bueno, más o menos. Sí, entonces, ok, aquí este programa bajó esta ficha. Están diciendo que tomen el curso de Ahora estoy vendiendo el curso de Python. Sí. Bueno, pero bueno, también son tantas cosas que hay que aprender en Python que llegar a la extracción de información también es un problema. Entonces, ok, aquí estoy viendo las tripas, las mismas tripas que estaban allá de esta ficha. Bueno, en fin, bueno, esto era casi solo por curiosidad. El programa pues también se los comparto. ¿Por qué no? Ay, córrese para allá. También para la otra herramienta que se utilizó son las expresiones regulares en Python, que son las que permiten hacer esas búsquedas. Es decir, mire, una expresión regular para sacar la reseña es todo donde empiece con la etiqueta div, class, ficha, libro, data, no sé qué vainas. Y ahora, ¿cómo quito este papel más para allá? Y estas son las tripas de la expresión regular, pero más o menos es decirle eso, qué es lo que está antes, qué es lo que está después. Y esto es con las expresiones regulares. En el curso de Python no se explican las expresiones regulares, porque pues tampoco hay tiempo para tanto. Bueno, listo. Ok, esa es la curiosidad con la que salen. Esto es un programa que está hecho en un notebook, que está en una dirección URL, que también se los puedo compartir, así como les voy a compartir los pescados para que luego lo miren, pues de curiosidad. Dice, de pronto tengo un amigo que sí sabe programar Python y Las tripas de la anterior página de Ley Independiente, ¿es únicamente de ese frame o de toda la página? Uy, bueno, ya estás aquí. Afortunadamente esta página creo que no tiene frames, que pues, es como una terminología ahí del diseño de páginas web, sino es de toda la página. O sea, Es decir, yo podría buscar el título de un libro en las tripas general, por ejemplo, con las tripas de sí, toda la con página. el trip, pues sí, aunque pues aquí también lo puedes ver y es obvio verlo. Sí, Y en sí. las tripas pues toca, yo lo busqué dando aquí control F. Sí, con el control F, pero digo, ahí en esas tripas aparece de toda la página, o sea, no está por frame. Está por toda la página, no está por frame. O sea, esas tripas. Pues, ok, pero por eso es o sea, mejor dicho, busquemos la palabra frame, que tal vez no hay frames. O sea, ok, bueno, eso era una cosa que porque son solo los expertos de páginas web y entre nosotros hablamos. Ahora sí, ya estamos, volvamos a hablar con los demás. No hay frames en esa página, si hubiera frames es un problema también. Pero ok, listo. Bueno, no, ya no más de esa vaina. Eh, ahora sí. Entonces, ocultar esta cosa, ponerlo un poquito más grande. ¿Y cómo le quito el encabezado a Excel? Bueno, déjelo ahí. Bueno,
Aquí para el ejemplo, yo dije, no, creé todas las tablas. Entonces, aquí está la tabla con los datos que saqué del libro. Entonces, bueno, lo primero, entonces, la primera práctica es eh, los libros numerados de uno hasta lo que sea, pueden haber saltado solamente que no hayan repetidos. Bueno, ¿cuántos libros hay? Pues, contra el fin. Uy, bueno, no me esperaba que se viera aquí feo esos. 3.976 libros. Ok, ahí está, en esa base de datos. Bueno, si ven que, bueno, no pueden ver, porque no sale. Yo estoy en la fila 3, esta de aquí es la fila 3.976, pero mi identificador es el 4.117. O sea, solo tengo 3.900 filas y 4.000 y pico eh, identificadores. O sea que el identificador puede tener números que se salten, no importa. Bueno, ok, bueno, eso no era tan importante. Ok, listo, ahora control inicio. Entonces, en mi entidad libro, entonces mis datos, o sea, lo de azul, que aquí está, bueno, todo está en verde. Entonces, el título, el año, el ISBN impreso, el ISBN digital, las páginas, el precio impreso, el precio digital. Bueno, se ven muchos valores faltantes en el precio digital. Habían muchos libros que no tenían precio digital. Y en ese caso la recomendación es poner también ahí algo, sin datos. Por ejemplo, yo siempre pongo SD para que cuando uno saque los resultados, pues sea claro como dónde estaban las celdas vacías. Ok. Miren, aquí también en el ISBN digital muchos no lo tienen. Entonces, bueno, ok. Ok, así son los datos. Precio impreso. Ok, la reseña. Ahí está el texto completo de la reseña, con la que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Bueno, ese no es un buen ejemplo. Sí, o sea, son textos larguitos. ¿Hay alguna razón por la que no metas todo dentro de la... O sea, que el texto se... ¿Cómo se dice? Se ajuste a la... ¿A la celda? ¿O no Pues, hay ninguna razón en particular? No, ninguna razón en particular. Solo para que, porque si no, de pronto una reseña de esta solo no nos deja ver los otros registros, ¿no? ¿Cómo se hace? Creo que... Una cosita ya por ejemplo, aquí Nos ya está está. Excel. ¿Dónde está? Ahí, eso. El de Es este. Ah, sí. O sea que si cojo ese y le digo esto, entonces se ve así. por eso. Sí, pero entonces si le pongo a todo, entonces solo vemos 2 o 3 renglones, ¿no? Y creo que estos se vean hartos pescados. Listo. Entonces, ok. Ok. Uy, vea. Vea, yo tanto que digo. Y el público. Ah, no, sí, espera. Ok. Si ven, tengo I de público. ¿Sabes? Me iba a dar palo yo mismo. I de público, o sea, el público se fue a una tabla adicional. ¿Ok? Eh, y esta otra columna es una columna que utiliza esta función. O sea, aquí no hay dato. O sea, aquí sí. Ay, perdón. Eh, aquí sí hay datos, ¿sí ven? El número 8, pero la columna público, aquí no dice, no está escrito infantil, es una referencia utilizando el I de público en la tabla público, pero entonces aquí me arrepiento de haber utilizado la O con tilde, porque aquí si ven que tengo un tab que es público, entonces en público tengo los tipos de públicos. Y aquí ya podemos ver que los del leve independiente ya tienen como por... Ahora se va a empezar a aumentar eso. Bueno, no lo puedo aumentar. Pero si ven que tengo público general en mayúscula y público general en minúscula. ¿Cuál poner? ¿El 11 o el 5? Entonces, ¿quién fue el que, pues de pronto un digitador o alguien que esté trabajando el primer día? Este público general no existe. Creemos el nuevo público, lo creó y lo puso en minúscula. Bueno, ok. O realmente allá el campo público es un campo de texto y lo mantienen
tienen una cartelera que dicen cuando en general se escribe así, infantil es infantil, espacio, slash, espacio juvenil, y el que no ponga espacio después del slash, lo votamos, porque entonces va a ser otro tipo de público. No creo que lo hayan hecho así, sino que tienen realmente otra tabla y tienen un error aquí con general. Ok, bueno, listo, seguimos en libro. Bueno, eso de cómo hacer la función VLOOKUP, o sea, VLOOKUP es como la función más importante de Excel para el modelo relacional. O sea, digamos que hagámoslo desde cero. Me voy a desaparecer esta columna. Ay, o sea, yo quiero coger la columna y borrarla. Botón a la derecha. Ok. Delete. Listo. No tenía, o sea, aquí ya se acabaron los campos que eran texto, ¿cierto? Y arranco los campos que son relaciones, o sea, que van a otras tablas. O sea, que en el público tengo el identificador del público y en la ciudad tengo el identificador de la ciudad. Entonces, voy a borrar también la ciudad. Y eso significa que tengo una tabla para las ciudades y una tabla para el público. Y ahora, y vean aquí la hermosura de tabla de ciudades. Bogotá, Bogotá, con tilde, con una tilde ahí mal puesta, sin tilde, con DC, con un espacio entre el DC, sin espacios, con coma, sin coma, y un Bogotá aquí en minúscula. Varios Medellín, o sea, nunca van a ver cuáles son los libros de Bogotá en Leo Independiente. ¿Por qué? Porque tienen un problema ahí. Yo asumo que la ciudad no la tienen como una relación, como las ciudades no son una otra entidad, sino que es un campo. Y que la mayoría de la gente allá sabe que hay que escribir Bogotá en mayúsculas y con tilde en la A mayúscula. Y esta debe ser el que más usan. Y estos otros, alguien crea ciudades, pero no está tan grave. El caso de la Nacional, que fueron como 400 y muchas veces. Ok, listo. Entonces, Sergio, por cuestiones de tiempo, no sé si tengamos que dejar ahí, porque ya se nos casi acaba va el para tiempo. las 8. Sí. Ok, entonces voy a dar control Z para desborrar lo que borré. Y tenemos que compartir esto para que ya se pueda ver. Pero, entonces, ok. Ah, bueno, es súper claro que público, entonces uno coloca aquí el código y que de alguna manera viene y hace ingeniería reversa o averigua en internet cómo funciona la función VLOOKUP. Básicamente dice, mire, coja el campo de la columna L y de público y vaya a la tabla, al tab público, que es este, y coja la columna número 2, porque aquí en público está la columna 1 es el ID y 2 es el público. Y false siempre es que sea un match exacto. Bueno, no alcanzamos a mirar eso, pero digamos que con el ejemplo entregado, pues bueno, uno luego mira cómo está hecho esa cosa. Ok, listo. Esas son las relaciones 1 a n. ¿Cuáles son las difíciles? Las NN, las del autor. O sea, todas estas son papitas, ¿cierto? Ciudad, público, encuadernación. Ok, es cuestión de, estas son los tipos de encuadernaciones. Editorial. Editorial, sí. Estas son las editoriales. Yo me esperaba que fueran más, pero fueron, bueno, 77 editoriales. Ok, vale la pena hacer una tabla, ¿cierto? Los tipos, 22 tipos. Ok, los temas. Ok, bueno, ¿recuerdan que los temas eran uno de los NNs? O sea, ¿qué toca hacer para los NNs? Los temas y los autores son NN. Pues, ¿qué toca hacer? Una tabla que cruce libro-autor. Ok, y cuando uno tiene una tabla que cruza libro-autor o tema-autor, bueno. ¿Salen diferenciados mujeres, hombres? No.
Ok, bueno, autores. Aquí estaban los autores y los autores, ¿cuántos fueron? 3.700. Libro autor. Aquí está el cruce de los libros con los autores. Y son 5.800 filas. Pero bueno, yo creo que ya no hubo tiempo para mirar cuál es la ganancia de tener la relación de los libros con los autores. Yo aquí puedo hacer las columnas con el VeloCap para sacar el título del libro y el nombre del autor y el ISBN del libro y bueno, no tengo más datos del autor que el nombre. En este punto uno puede construir, si ustedes quieren ver cuáles son los libros de un autor, solo si se hizo esa tabla de esta manera se podrían hacer. Si no, Pero, no manual. pero miren, llovió, ¿se van a mojar o nos quedamos 2 horas más? Bueno, y bueno, y yo tenía... Sí, Es- si no la hiciste, pues toca manual. Ok, Pero sí, tenemos bueno, la tabla libro tienda. Y bueno, no les puedo mostrar, se supone que yo todo esto estaba aquí en blanco porque dije, bueno, no tuve más tiempo, dije, lo voy a hacer allá en la clase porque yo hablo muy rápido, soy muy conciso y no me voy por las ramas y voy a tener mucho tiempo. No fue así, solo quedan 2 minutos y ya. Pero hay algo todavía más interesante, es que cuando uno tiene este modelo relacional, tengo libros, tengo temas y tengo autor. Si yo hago los cruces entre pares, o sea, hice bien una tabla adicional de libros versus autores con sus identificadores y de temas versus libros con Excel hay una manera, y eso era lo complicado para conseguir el enlace libro, tema, autor. O sea, va a ser posible ver cuáles son los autores que hablan de un cierto tema. buenísimo. Pues va a tocar hacer otra sesión otro día, pero no sé si... Les prometo que no vengo a venderles nada, ni proyectos, ni cursos, ni... Y hacemos, bueno, cómo sacarle jugo a esa tablita que nos costó de colocarlo libro, autor, libro, autor, libro, autor, para hacer consultas y ver cuáles son todos los libros de un autor. Está chévere, ¿cierto? O todos los autores o este autor, qué libros ha hecho. Pero los más interesantes son cuando yo ya tengo varias entidades, son los cruces que se saltan una entidad. Libro es la central, pero yo quiero ver temas contra autores. Quiero ver idiomas contra temas. Idiomas contra autores, ciudades con autores, ciudades con temas. Que eso, si uno no lo diseñó así, nunca lo va a lograr. Y pues tampoco lo van a lograr porque no alcanzamos a ver cómo es la cosa. Pero solo el primer paso para poderlo pensar que se va a lograr es diseñarlo de esa manera. Sí, pero entonces aquí ustedes no quedaron convencidos, habría que ver, wow, yo quiero ver el cruce de tema autor. Y ese era como el... ¿Ah? Con VeloCap se usan, pues o sea, aquí rápido, pues nadie quiere salir a mojarse, ¿cierto? Hagamos un VeloCap aquí rapidito. Entonces, queremos ver, sí, los libros asociados con sus autores. Mínimo eso, al menos hagamos eso. Los títulos. Entonces tengo aquí la tabla libro-autor, estoy cruzando el 1N y quiero ver aquí el título del libro. Entonces, título. Y entonces tengo que hacer un VLOOKUP. Mejor me siento. Porque ya. Y uno empieza en Excel con igual, ¿cierto? No le sale el igual. Igual, VLOOKUP. VLOOKUP, ok, entonces VLOOKUP.
Bueno, es que voy a mirar eso aquí. Bueno, VLOOKUP, abro paréntesis, valor a buscar. Entonces quiero buscar, voy a traer el título de un libro. Entonces el valor es este, el identificador del libro, el uno, coma, ¿en qué tabla? En la tabla libros, es la primera. Bueno, se está armando aquí, ¿no? No sé por qué Excel le mete esa admiración, porque es solo libro, coma, índice de qué columna. Entonces, ¿qué columna? Bueno, le voy a poner la primera era el ID, la segunda era la URL, creo que la tercera. Es que no me quiero salir ahí de la cosa. Digamos, y si luego es la cuarta, pues le cambio el número. 3. Y luego dice que cómo hace el match, que si aproximado o exacto. Entonces siempre es exacto. Como son identificadores, pues es exacto. Dígame, es el libro 1. Entonces, falso. Son los 4 parámetros de esa cosa. Ahí está. Sí era el tercero. O sea, ¿por qué estaba de suerte? Porque estaba aquí libro y es la columna C. O sea, A, B, C, debe hacer por letras, pero se pide en lugar de, deme la C, no, dime el 3. Si hubiera querido el año, pues queramos el año. El año es la siguiente, es la cuarta, ¿cierto? Entonces, libro, ¿en dónde estaba? El libro autor, ¿cierto? Y esto es súper fácil de usar, uno se pega una enredada ahí tremendo. Entonces, año, bueno, mejor mirar esta pantalla. Entonces voy a traer el año. Entonces, VLOOKUP, lookup, otra vez uso el identificador del libro. La tabla, ¿cuál es? Ahí sabe que la escribo, libro, logro, ¿cierto? Libro, coma. ¿Qué columna es? Es la 4, ¿no? Y false, siempre es exacto. Quedó el año. Y ahora voy a hacer con los autores. Entonces quiero traer el nombre del autor. Nombre autor. Entonces hago un VLOOKUP y le digo, ¿quién? El identificador del autor es este. No sé cómo se llama la pestaña, pues debe llamarse autor o autores con minúscula. Entonces, autores, autores, coma, y false, ¿no? Excelente ejemplo. ¿Qué está mal? ¿El corchete? No, ahí está. Decide autor, autores. Ay, sí, falta la columna, qué bobo. Columna 2, porque los autores solo tenemos el nombre. El primero es el identificador. Ah, claro, siquiera que están poniendo atención. Les estaba probando. Listo. Y ahora, entonces, vengo y ordeno por autor. Ordeno por autor. Mire, Abraham. Mire, y hay problemas en los autores. Hay duplicados. Este Abraham tiene estos libros. ¿Qué libros son? ¿De qué temas son los libros? Bueno, ¿de qué temas son los libros? Eso está complicado porque eso está en otra tabla, ¿no? Ya es una relación más complicada. Bueno, aquí puedo traer más datos del libro, los que yo quiera. Ah, hasta la N. No, N. Ah. Perdón. Alfredo, bueno, no hay muchos, Álvaro. Ana María. Me quedo. Apareció el nombre de una editorial. Ok, entonces uno puede buscar ahora por año. Solo quiero, qué sé yo, de los últimos 4 años. Ok, entonces ahora tengo solo los últimos 4 años. Mira, no está editorial. Supone que es el nombre de los autores de una editorial.
Bueno, Bueno, yo sí me traje ritmo. de pronto la venta para otra sesión es que si nosotros quisiéramos ver los temas de un autor por año, algo lo que estábamos viendo, pero temas está en otra tabla. Excel trae una herramienta para hacer esto a partir de la tabla que tenemos, libro tema y libro autor, construir una temas autor. Y aquí está. Esta yo no la hice a mano, porque es horrible. Tiene 11.700 cruces entre temas y autores. O sea, ahora piensen que uno tuviera esa base de datos y quiero cruzarlos, qué temas, de qué autores, y que nunca hubiera pensado en las relaciones ni nada, simplemente era inconcebible, imposible. ¿Cómo hacer eso a partir de las otras? Pues les confieso que yo no sabía. En Excel no, pues porque Excel no es la mejor herramienta para hacer bases de datos, pero sí es en la que casi nacen todas las bases de datos, porque todo el mundo las alimenta ahí. Y después se construye el programa, se construye la aplicación, se construye la página web, pero nació en Excel. Pero entonces en Excel nace no el modelo relacional, sino el modelo de... Entonces, era como para ustedes que son los que nacen las bases de datos. Me imagino que Leo Independiente fue alguien como ustedes que dijo voy a hacer un catálogo de las no sé qué independientes y no sé qué, y empezó a abrir una hoja de Excel y empezó a tomar decisiones, a abrir columnas, abrir pestañas y luego contrató un diseño de una página web y cuando vinieron los datos la cosa no cuadró y los de la página web suspiraron y tuvieron que rediseñar todo, mucho trabajo, muchas cosas y pues bueno, de pronto se podría haber hecho desde el principio. Pues bueno, nunca había dado una clase de este tema ni de esta idea. Pues compartamos, pues porque eso está, ¿cuántas sombrillas hay? Una sombrilla. Y yo tengo una nueva. Que, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para compartir? Si quieres, me mandas a mí y yo le reenvío a todo el grupo. Ok, entonces, lo primero es la base de datos, que bueno, ahí están los pescados. Bueno, y lo otro es, yo les dije, aquí, bueno, no sé si a alguien le sirva la de Leo Independiente, bueno, de pronto sí, de pronto no. La otra que me mostraste, La ciudad de los libros o Colombia Ley. Colombia Lee, esa era casi como la misma Del ISBN de la Cámara. ok, de esa sale la información más fácil y porque no existía cuando Linda, ¿eso es nuevo? Ok, ahora de esas se puede sacar los 200.000 de la oferta editorial de Colombia, pues de pronto hay que sacarlo, yo creo que les sirve y como esté en un formato así Excel, pues no lo tienen que crear y yo se los entrego así, ahí está el pescado, pero ahí están los 200.000 pescados puestos en una base de datos que pueda servir de modelo. Al menos después ustedes pueden ir a la tabla y cómo fue que ese señor Sergio, venga a ver, pues es que, lo llamó así identificador, es que usó VLOOKUP así. Y la que les quedo debiendo es esta, la de construir desde unos temas versus autores, temas versus idiomas, que está la herramienta en Excel, pero es complicada. Yo creo que iba a sufrir aquí, pero aquí en Data hay una manera de construir esta tabla, yo no la construí manualmente, la de libro cruzado con temas, cruzado con autor, que están todos los identificadores. Y aquí puedo empezar a poner todos los VLOOKUP que yo quiera de temas, de autores o de libros, y a poder filtrar por cualquier dato del libro, por cualquier dato del tema, por cualquier dato del autor.
Entonces, pero es así, pues, bueno, No, no pues es que con los pescados es suficiente. Con los- Pues igual ahí nos dan bastante material ya no para ahorita tal vez, pero digamos que a largo plazo sí se pueden usar esos datos para ver tendencias de la edición en Colombia. bueno, mi segundo apellido es Google. Bueno, no es Google, pero sirve para esto. Sergio Jiménez Google. Además, que les diga que es Vargas, no importa, pero Google no se les olvida. Aquí está mi página esta es la primera que sale. Aquí están, pues, bueno, seguí vendiendo yo. Digamos, en los cursos que yo he dictado, pues siempre grabamos. Y entonces está el sílabus, aquí están los mini proyectos. Ay, mire, por ejemplo, aquí, bueno, aquí están los proyectos que hicieron. Aquí está Lorena Cano y aquí debe estar Linda Tocarruncho, vea, de Dial que era. Ellas hicieron falta. Entonces hicieron el curso, compraron allá, sacaron 5, porque solo pongo 5. Aquí está el enlace del notebook del programita de Linda. Ok, y aquí está el de Lorena Cano, que también del grupo de ustedes. Aquí están unos videos, son unos ladrillos de 3 horas cada uno, todos están en YouTube. Cada video con su notebook, que es el programita. Entonces aquí está cargando el de Linda y las nubes de cielo. Las nubes del cielo. Buen nombre que le puso. ¿Qué son las nubes del cielo? Pues cielo, la base de datos de esa cosa, y las nubes son nubes de palabras. Entonces ella aprendió a hacer nubecitas de palabras. Venga, si quedó alguna nubecita de palabras para ver. Pues cualquier cosa en lugar de salir esa regadera. Ok. Esto está chévere. Esto estuvo chévere. ¿Qué es esto? Es una nube de palabras que identifica una revista. ¿De qué es la revista? De enfermería. Enfermería, úlceras, Medicina. heridas, cuidados, mayores, ancianos, automático. Ese fue el mini proyecto de Linda. Y como ya estábamos haciendo nubes de palabras, entonces, Lorena hizo lo mismo con las leyes del libro. Y entonces esas fueron las nubes de palabras. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que se aprendió? De qué tamaño debe salir la palabra en la nube de palabras. Y bueno, eso es algo ahí de lingüística computacional, que no son las palabras más frecuentes, son las palabras más frecuentes en los documentos de las leyes del libro, pero que son infrecuentes en el resto de la colección. Lo mismo hizo Linda, son las palabras que eran frecuentes en esa revista, pero infrecuentes en las otras revistas, son las que las caracterizaban. Bueno, Sergio, vamos a cerrar ahí, aprovechando que ya escampó. ya escampó por fin. Quiero que para la próxima clase, cada una y cada uno piense en sí